Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Esta semana le tenemos datos acerca de cómo está la elección primaria en Estados Unidos. Va a haber elecciones el próximo 3 de enero, el 8 de enero. Van a ser determinantes para lo que pase el próximo noviembre en este país. Un tema que obviamente nos incumbe mucho con lo que suceda en la política del vecino del norte. Asimismo, tenemos la evaluación del presidente Calderón a un año de gobierno. Soy Francisco Abundis, esto es Opinión Pública. Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañe como todos los domingos. ¿Cómo se está moviendo el mercado de los autos? ¿Cuáles son los que más se están favoreciendo, las empresas que más están favoreciendo y las que necesitan y están cayendo terriblemente en ventas? Eso lo vamos a ver el día de hoy en un estudio de mercado. En lo que es el tema del ciudadano, la política pública, en Opinión Pública tenemos seguridad pública. Ha habido eventos recientes en este país de preocupación, cómo los evalúa un investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y cómo nos interpreta estos datos. ¿Cuál es la percepción del ciudadano? ¿Contra qué podría estar pasando en términos reales en política pública? Y finalmente, Viviana. En la salud, ¿cómo incrementan los accidentes automovilísticos en diciembre, en esta época de tanta posada y fiesta? Bueno, lo veremos en una entrevista especial con el doctor Mondragón, Manuel Mondragón, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que nos va a hablar acerca del alcoholímetro. Esto y más aquí en Opinión Pública. Comenzamos. Han pasado ya 381 días desde que el presidente Felipe Calderón se presentó ante la tribuna en el Congreso de la Unión para rendir protesta como el nuevo presidente de México. Las cosas no han sido fáciles para Calderón este año, sin embargo, la mayoría de la opinión pública está complacida con los resultados que ha brindado el presidente de México. Las encuestas arrojan números que comparan a Calderón con Vicente Fox. El porcentaje de aprobación que tuvo el exmandatario al concluir su primer año de gobierno le daba 61%, mientras que Calderón obtuvo un 64%. ¿Qué piensa la gente de los primeros años de Felipe Calderón como presidente? A un año de gobierno del presidente Calderón es inevitable hacer una evaluación de lo que ha sido este año de gobierno. Un periodo postelectoral complicado, un primer año que contrasta mucho tal vez con lo que fue este periodo postelectoral, un presidente que llega muy bien evaluado comparado con gestiones en el pasado y comparado con incluso otros presidentes en América Latina. Sin duda ocupa uno de los 3 primeros lugares según distintas mediciones, independientemente de quién las haga. ¿Cómo podemos interpretar estos datos, Juan? ¿A qué se debe esta buena aprobación? Bueno, creo que uno de los factores más importantes es que el presidente Calderón está cosechando más de una década de estabilidad económica. ¿Qué implica esto? Una inflación del cerca de 3.8% anual, que significa que simplemente las quincenas nos duran a los mexicanos más o menos lo que nos duraban el año pasado. Hay cierta estabilidad en precios a pesar de todo lo que se habló del gasolinazo, de la explosión mediática con el tema de la tortilla. Las metas de inflación no se cumplieron como pronosticaba el Banco de México, pero están más o menos dentro de los rangos aceptables. Y esto evidentemente pues genera cierta aceptación. Otros 2 factores importantes son tasas de interés más bajas, lo cual implica, por ejemplo, un crecimiento importante en el número de personas que tenemos una hipoteca, que estamos pagando nuestra casa con créditos que si no son no son las tasas que hay en los países de primer mundo, pero son créditos pagables a comparación de lo que teníamos antes los mexicanos. Estos eran temas económicos, además están los circunstanciales. Seguridad pública ha sido, según distintas mediciones también, uno de los soportes o de los apoyos de este nivel de acuerdo, y tendríamos los temas circunstanciales, ¿no? Su acción ante temas de desastres naturales, como fue el caso de Tabasco. Recientemente ha sido muy cuestionado el primer tema, seguridad pública, saliendo de los económicos, pero no deja de reconocerse el esfuerzo que está haciendo. Sí, por lo menos hubo una respuesta contundente al iniciar su gobierno de que no era posible seguir como el rumbo que mantenía la administración de Fox, que daba una especie de sensación de anarquía, que el Estado y el gobierno no eran capaces de responder al desafío que planteaban las mafias del crimen organizado, y eso sin duda da una sensación de rumbo. Podemos estar de acuerdo o no con las decisiones que ha tomado Felipe Calderón como presidente de la República, pero hay una sensación de dirección, un sentido de que alguien controla el timón, ¿no? Muy bien, pues un primer año de gobierno para el presidente Calderón.
Vayamos a nuestro siguiente dato de la actualidad, la coyuntura en opinión pública. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se llevarán a cabo el próximo 4 de noviembre del 2008. Aún están por definir quién será el candidato demócrata y el candidato republicano. Las encuestas cada vez se cierran más y las diferencias entre cada uno de ellos es cada vez menor. La guerra todavía está por venir, pero ¿qué dicen los números acerca de la aceptación que tiene cada uno de los candidatos a gobernar nuestro vecino país del norte? ¿Y cuáles son los temas que definirán esta elección? Un tema al que siempre le vamos a dar seguimiento en este espacio es el de las elecciones en otros países, en particular una que nos va a concernir mucho de aquí a noviembre del 2008, casi un año, es la elección en Estados Unidos. En este momento estamos en elecciones, lo que se llama internas primarias. Va a haber una el 3 de enero, otra el 8, serán las primeras elecciones en este país, las primeras internas de republicanos y demócratas, y antes de llegar a esta fase ha habido debates entre los candidatos de estos partidos. Algunos de ellos han llamado mucho la atención porque están ocupando un nuevo formato. A través de videos que se divulgan a través de internet, de YouTube, un sitio de internet, se confronta a los candidatos en sus diferentes posiciones y a partir de ahí se hacen mediciones. ¿Qué es lo que podemos decir de este último debate republicano, Juan? Bueno, uno de los temas más importantes del debate entre los precandidatos republicanos fue el tema de la migración y resulta francamente lamentable el modo en el que la elección y la propaganda electoral está aproximando el tema de los migrantes. Realmente Estados Unidos tiene ahorita un problema de recesión económica importante por la crisis financiera de las hipotecas, está en una guerra que no va hacia ningún lado y por el simple impulso mediático de las campañas electorales por tratar de forzar un tema dentro de la agenda, hay una especie de paranoia colectiva contra la inmigración que no se había visto en Estados Unidos desde hace muchísimos años, ¿no? Se dice tradicionalmente que en los republicanos los temas eje son aborto e impuestos, y que ahora estamos girando alrededor de otros dos ejes que se llaman migración y guerra. Lo cual está dando otro giro a estos debates y está haciendo algunos candidatos que no se esperaba ser muy visibles, mucho más prominentes. Sin duda Giuliani, el ex alcalde, ex mayor de Nueva York, sigue en el liderazgo, pero hay otros, por lo menos otro par de candidatos que podrían estar retando este liderazgo. En el tema migración hay que tomar en cuenta datos como que hoy día es probablemente en la historia de Estados Unidos reciente uno de las tasas más altas de inmigrantes. Según entiendo, 1 de cada 8 gentes que habitan en Estados Unidos son inmigrantes, no es un tema menor. ¿Cómo ves a los candidatos y la posición de estos candidatos en este tema? Bueno, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, sí hubo un cambio en las placas tectónicas del sistema político. Ya los temas culturales como aborto dejaron de ser tan relevantes y se dieron su lugar a temas de seguridad nacional y el tema de migración, como decías. Varios de los candidatos republicanos están haciendo una asociación falsa de que el problema de migración es también un problema de seguridad nacional. Incluso uno de los candidatos que no tiene ninguna oportunidad de ganar, pero su presencia está definiendo el debate, Tom Tancredo, fue uno de los miembros del Congreso con un discurso más antiinmigrante y él presenta dentro de sus comerciales de televisión el hecho de que los mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos corre la posibilidad de que también sean terroristas, claro, lo cual llega a un nivel casi y el absurdo, exgobernador, ¿no?, de Massachusetts, ¿no? Parece ser que también eso era alguien que tiene una posición radical en el... Así es, una posición radical antiinmigrante, aunque durante el último debate que estábamos comentando de YouTube, Rudolph Giuliani le asestó un golpe que yo creo que puede definir sus posibilidades, o más bien cancelar sus posibilidades. Dijo que contrataba inmigrantes, ¿no? Porque él habla mucho de esta doble moral frente al tema de inmigrantes. ¿Cuál es su nombre, Juan? Mitt Romney, ex gobernador de Massachusetts, republicano, se queja mucho de la presencia de inmigrantes en Estados Unidos, pero cuando tuvo que reconstruir su casa, quien contrató fue a trabajadores mexicanos sin permiso legal de estancia en Estados Veremos Unidos. qué es lo que pasa el 3 de enero en la primaria interna, el caucus de Iowa, el 8 de enero en New Hampshire, donde al parecer este candidato tendría alguna posibilidad.
Estos son los datos de coyuntura de la actualidad en opinión pública. Regresamos con investigación de mercado, el consumidor. Y aquí en El Consumidor, ¿cómo está el mercado de los coches? Bueno, esto nos lo va a decir Marcelo de Fuentes de Merck GFK. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿Cómo Marcelo. estás, Viviana? Muy bien. Oye, este dato me sorprendió. Trae unos datos buenísimos, así que anote para que no se le vaya ninguno. En el 94 había solamente 5 empresas que vendían coches en este país. Hoy son 41. Oye, vamos a hablar, sí, de algunos datos que me parece que son importantes para poner un poco de perspectiva. Primero, en 1994 en este país se vendían más o menos 600,000 automóviles al año. En 2007, ¿no? 13 años después, se vende cerca de 1,100,000. Es decir, más o menos el mercado crece como 85%. Sin embargo, en aquel entonces había solamente 5 armadoras, 5 empresas que ofrecían autos. Hoy hay 41, es decir, creció 700, más de 700%. Y obviamente el mercado se dividió para estas armadoras. Claro, al final de cuentas la conclusión aquí es, el mercado ha crecido, sin duda, ha crecido de manera razonablemente sana, pero los oferentes han crecido muchísimo más de lo que creció el mercado. En beneficio sin duda del consumidor o de todos los que somos usuarios de automóviles. Hoy hay una impresionante gama y opción de automóviles que tú puedes comprar. Sí, podemos escoger desde los automóviles más lujosos que antes ni nos imaginaríamos que llegarían a este país, hasta automóviles realmente muy económicos que pueden estar y ser accesibles a gran parte de la población. Oye, hay un dato más que me parece muy interesante. Hoy tenemos 41 marcas, 41 armadoras que están ofreciendo autos. Pero si nosotros contamos todas las alternativas que hay más de 300 modelos, entre aquellos que tienen 3 puertas, 4 puertas, 5 puertas y todas las alternativas, hay más de 300 modelos. Para ponerlo en perspectiva, es prácticamente el mismo número que hay en Estados Unidos, un mercado que es 15 veces mayor al de México. Un dato que me llamó la atención, los que más se están vendiendo en este momento en México son las armadoras japonesas. Sí, fíjate que, bueno, lo que hemos hecho hasta ahorita es comparar lo que ha sucedido de 94 a 2007. Pero creo que tenemos que venir un poco más a nuestros días y comparar qué está sucediendo o qué ha sucedido entre 2006 y 2007. En realidad, 2006 tuvimos un año maravilloso, porque por primera vez en la historia se rompe el récord de ventas de 1 millón de unidades dentro del país. 2007 parece ser que también vamos a romper este número, estamos todavía con cifras preliminares. Sin embargo, hoy por hoy estamos 2% abajo del mismo periodo del año anterior, ¿ok? Tomando en cuenta septiembre 2006. ¿Y esto por qué? Mira, yo creo que hay varias razones para explicar un poco este fenómeno. Primero, este año cambió la ley impositiva, la deducibilidad de los autos. El año pasado podías deducir autos más caros, este año la deducibilidad se ha limitado. Yo diría que este es un primer tema. Un segundo tema, yo creo que está directamente relacionado con la accesibilidad del crédito. Durante varios años hemos estado teniendo más acceso al crédito, cada día más. Sin embargo, 2007 en algunos casos, algunas armadoras y algunos bancos han sido un poco más cautelosos con el tema de estar otorgando créditos. Se ha hablado mucho de las carteras vencidas, tenemos todo este run en Estados Unidos de la posibilidad o de la imposibilidad de pago y de la posible crisis hipotecaria. Entonces, todo esto ha hecho frenado un poco. Yo pienso que sí, el acceso a crédito. Me parece que son las dos variables más importantes dentro de algunas otras que también juegan. Marcelo, nos queda poco tiempo, vamos a ver unos últimos datos. La próxima semana vamos a seguir con el tema de los coches, pero por ejemplo me decías, las armadoras que más tienen más importantes en materia de la cantidad de coches que producían, como Nissan, Chevrolet y Ford, han tenido bajas en sus ventas, ¿no? Sí, fíjate, el mercado en realidad está concentrado en 4 grandes armadoras, que son Nissan, Chevrolet, Ford y Volkswagen. De estas 4 armadoras de las que te estoy hablando, 3 de ellas presentan disminución en ventas. Es muy interesante ver que también hay muchos nuevos oferentes en el mercado. Y de estos nuevos oferentes, muy importante, hay 7 empresas que crecen hoy en ventas. Pero de estas 7, 5 son de origen japonés. Pero bueno, no nos digas todo, la próxima semana seguimos contigo, Marcelo de Fuentes. Encantado. Muchísimas gracias. Hacemos un corte aquí en Opinión Pública. Regresamos. Ya estamos en diciembre, ya inician las posadas, por supuesto, las fiestas y mucho alcohol. Y muchas personas salen todavía a las calles manejando sus automóviles sabiendo que pueden
atentar contra muchas personas, inclusive contra ellos mismos. Para esto vamos a platicar el día de hoy con el doctor Manuel Mondragón y Calve, el secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, y se preguntará por qué al secretario de Salud. Porque bueno, este doctor nada más y nada menos es el autor intelectual de este programa del alcoholímetro. Doctor, muchísimas gracias. Vivi, muchas gracias por la invitación y por estar contigo y con tu audiencia. Doctor, tengo una cifra que realmente es alarmante. Si bien el índice de consumo de alcohol en los Estados Unidos, alcohol y drogas en los Estados Unidos, es de aproximadamente 4 veces a lo que se consume en este país, las entradas por este tipo, por incidentes relacionados con las adicciones en los Estados Unidos los fines de semana es del 11% y en este país supera el 55%. ¿Por qué? Mira, yo diría, Vivi, que quizá la ley es mucho más estricta en Estados Unidos, castiga mucho más al que toma y maneja, y lo vemos en los periódicos todos los días, particularmente en la sesión de espectáculos con las artistas, las actrices, los actores que se van a la cárcel irremediablemente cuando los detienen. Que aquí en México, bueno, el primer programa que se empieza a hacer donde la gente realmente le tiene un poco de miedo es el alcoholímetro. Pero ¿qué hay cuando en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, Europa también, la persona con alcohol comete un delito, atropella, mata, etcétera, se va irremisiblemente sin fianza a la cárcel? Esto es algo que frena. Aquí en México, ¿cómo? Yo lo que te querría decir es lo siguiente. Cuando nosotros instalamos en tiempo de que cuando Marcelo Ebrard era el secretario de Seguridad, me invitó de subsecretario, instalamos el alcoholímetro, el programa Maneja Sin Alcohol, así es el programa. Fue con ese propósito. Yo no diría que el 50%, pero yo te diría que el 20 o 30%, por lo menos, de los accidentes de tráfico se dan en personas que han ingerido alcohol. Yo te diría que el 40-50% de los incidentes relacionados con pleitos, con homicidios, con circunstancias violentas, se dan con alcohol, tanto en el domicilio como en la calle, como entre amigos, es decir, el alcohol crea una serie de problemas muy grandes. Cuando instalamos el alcoholímetro, tuvimos muchos problemas. No faltó quien dijera que era una medida anticonstitucional, que estábamos atentando contra los derechos humanos. Pero ya perdieron los amparos todas las personas que se ampararon. Hoy día, y lo sabe la audiencia, lo sabe quienes nos escuchan y nos ven, 9 de cada 10 ciudadanos estarían a favor del alcoholímetro y totalmente en contra de que se quitara. Ahora, doctor, yo le voy a preguntar una cosa. A mí se me hace un poco absurdo anunciarle a la ciudadanía, va a haber alcoholímetro de 8 de la noche a 3 de la mañana. ¿Para qué avisar? Mira, yo creo que el alcoholímetro tiene 2 propósitos. No se trata de sorprender a nadie. No digan nada y escóndanse para que... No, lo que se trata es ser disuasivo. Que la gente sepa que el alcoholímetro está presente, que nunca vas a ver en dónde, pero que está presente y ya ocurre. Lo importante es nuevamente y aprovechar esta oportunidad para decirle a las personas, tomar es muy grave para el individuo, para la mujer, para el hombre. Tomar manejando es una total irresponsabilidad. Y vemos, aunque se ha abatido este problema, quizá 20%, hemos abatido mortalidad, hemos abatido morbilidad, incapacidades, etcétera, con el alcoholímetro, sin duda. Doctor Mondragón, muchísimas gracias por esta entrevista. Sin lugar a dudas hay que pedirle a las personas que nos están viendo que si van a tomar, disfruten las fiestas, pero no manejen, claro, no se arriesguen ustedes y sobre todo no arriesguen a terceras personas. Así es, Vivi. Muchísimas gracias, doctor. Siempre a tus órdenes. Regresamos aquí en Opinión Pública. Esta tarde, esta noche, en la sección El Ciudadano, Política Pública en Opinión Pública, tenemos con nosotros al doctor Bernardino Esparza Martínez, investigador del INACIPE,
con quien queremos conversar un tema que es de preocupación para todos los ciudadanos. Quisiéramos preguntarle al doctor Esparza Martínez cómo ve el ejercicio, la proyección de esta política pública y luego ya sobre eventos particulares o probables percepciones de la opinión pública. ¿Cómo está el diseño en seguridad pública de esta administración? Sí, mira, Francisco, gracias por la invitación a tu programa. El hecho de hablar de la política pública del gobierno actual, en principio tenemos un año, ¿no?, de reciente aparición. Este año precisamente se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Ahí prácticamente habla de las políticas públicas acerca de seguridad pública. En concreto, desde mi punto de vista y mi percepción, parece ser que está avanzando. Es un año rápido, que han pasado muchas circunstancias en el país, ha resaltado mucho la cuestión del crimen organizado, de lo que es el narcotráfico, de lo que es precisamente una serie de delitos también muy interesantes, digamos, por decirlo así, importantes en nuestro país, que eso ha llamado mucho la atención a crear realmente programas eficaces y eficientes en la medida de la seguridad pública en nuestro país. ¿Tú cómo ves estas dos posiciones? ¿Qué es percepción y qué está pasando realmente? Fíjate, Francisco, Paco, en este caso obviamente son personajes públicos los que tú has comentado, la percepción y el grado de influencia que hay y de resultados, en este caso a matar o a llegar a matar a alguien en esta cuestión, pues indiscutiblemente da un resultado muy fuerte a un determinado sector de la sociedad. Estamos hablando de gente que seguía a este tipo de grupos, ¿no? La percepción que tú dices ahí en ese sentido, pues también se piensa que uno como un ciudadano común y corriente, pues dice, ¿hasta dónde está la medida de seguridad o la protección que me puede dar la Administración de Justicia o la Procuración de Justicia, ¿no? Las Procuradurías, la Policía? Si a ellos los matan, ¿por qué a nosotros o a mí en este caso no me pueden llegar a matar? Bueno, en principio habría que diferenciar las dos cuestiones. Salvo en este caso yo, pues soy un ciudadano en común, los personajes que han sido acribillados, matados sádicamente, pues son otro tipo de personajes. Habría que empezar a indagar ese factor o esa, digamos, estrategia que está utilizando muy probablemente a lo mejor la delincuencia organizada para llamar un tipo o un foco de atención. Lo cierto es que a lo mejor también nos podríamos poner a pensar la otra parte, que efectivamente es a lo mejor una respuesta a la cuestión, vamos a decirlo así, de la aplicación de las políticas y programas o de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas que están dando un determinado resultado en contra de esta actividad tan fuerte que es, por ejemplo, narcotráfico, delincuencia organizada, los secuestros, el trato de personas o la trata de personas, la pornografía infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces habría que ver esta parte, digamos, quizás de indicadores de la eficiencia y de la eficacia de las políticas públicas en esta cuestión. Entonces, en algún sentido, digo, siguiendo tu lógica, creo, y un poco en el cuestionamiento que te hacía, la interpretación que le han dado los medios de entonces esto es un caos no es necesariamente tal cual. O sea, el que haya todo este tipo de eventualidades incluso podría ser una señal de que se está realmente atacando estos grupos y no necesariamente que estemos en una situación muy vulnerable, porque son finalmente objetivos o targets, digamos, de estas actividades o grupos de delincuencia organizada. Sí, salvo ver la integración de las evaluaciones previas, por qué se están denunciando estos hechos, cuáles son los delitos a perseguir, pues bueno, en principio he de suponer, o sea, de suponer que es un tipo de reacción, ¿no? No hay manera, no hay otro tipo de factibilidad por parte del crimen organizado de atacar, ¿no?, digamos, a otro ciudadano. Bueno, sabemos que hay mucha delincuencia también, digamos, delitos no graves, ¿no?, que es el robo, es el asalto. Hoy actualmente está dando mucho lo que es el tema de las extorsiones, las llamadas telefónicas, donde a ti te amenazan que han sido secuestrados tus hijos, etcétera. Bueno, esa es también otra parte muy, pero muy importante, que es en donde el sistema de seguridad pública tiene la obligación de hacerlo a través de sus políticas públicas para llevar a cabo la eficacia y los resultados de esa política pública, ¿no? Programas, concientización de la ciudadanía, cultura de la denuncia, que es algo sumamente importante para que el ciudadano pueda hacer la denuncia ante la autoridad y la autoridad también tenga elementos para poder recabar y detener a los presuntos responsables, ¿no? Bien, Bernardino, muchas gracias. Yo creo que por lo menos a mí me tranquiliza un poco más tu diagnóstico, que yo creo que de pronto
preocupa mucho a la ciudadanía ver estas acciones y de pronto ver esta violencia que aparentemente nos pone en una situación muy vulnerable. Podríamos tener también la interpretación contraria, ¿no? Contraria, ¿no? Que el gobierno está trabajando, hay programas sectoriales, hay programas intersectoriales con las secretarías. La Secretaría de Seguridad Pública tiene un programa muy grande de 7 sectores importantísimos donde está el ataque a la corrupción, profesionalización de la policía, por ejemplo, y también la participación de la ciudadanía. Perfecto. Y eso es interesante. Muchísimas gracias. Una pequeña introducción al tema, lo retomaremos en un futuro. Así es, Paco, muchas gracias. Esto es El Ciudadano, política pública en opinión pública. Regresamos. Como hemos visto a partir de la opinión del doctor Mondragón, tener en cuenta nuestra responsabilidad en términos de la cantidad de alcohol que vivimos en estos días, creo que es fundamental, Viviana. Así es, sobre todo estamos viendo que los hospitales ya están preparados para recibir a personas accidentadas. Muy grave que se esté viendo esto. Deberíamos de tomar conciencia cada uno de nosotros y no tomar, sí vas a manejar. Tomen lo que ustedes gusten, pero no manejen, ¿no, Paco? Y además de todo es interesante ver cómo se va moviendo este estudio de mercado acerca de los coches. Unos se mueven precisamente por tendencias, por modas. Vemos que las camionetas, estas camionetas que se asocian con las mamás están saliendo un poco de la moda, están entrando nuevas tendencias. Interesante, Paco. Así es. Y en lo que fueron nuestros datos de coyuntura, no dejaremos de cubrir en los siguientes 10 meses qué va a ser la elección en Estados Unidos. Habrá que poner mucha atención en cómo se están haciendo los debates en este país, cuáles son los candidatos probables, cuáles son los temas en debate, cómo va a afectar el tema de migración, cómo van a afectar los hispanos. Siempre vamos a tener un espacio para hacer una reflexión acerca de lo que pase en este tema y le daremos seguimiento siempre en nuestros datos de actualidad. Así es, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Descanse, lo vemos el próximo domingo, 6 de la tarde, recuerde, aquí en Opinión Pública.